Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. En la jornada de hoy vamos a tratar un tema importante, esa gran asignatura pendiente en Alicante, la vivienda. Precios altos, poca oferta y una burocracia que en ocasiones agota al ciudadano. Hoy en liderazgo económico vamos a buscar soluciones reales y para ello vamos a analizar el Plan Vive con el máximo responsable de la Generalitat en esta materia y con expertos del sector para entender cómo desbloquear el acceso no a una vivienda, sino a un hogar. Comenzamos. Como es habitual y cuando comenzamos el programa, lo primero de todo, dar la bienvenida a nuestros invitados, los contertulios que hoy van a formar parte de esta interesante mesa. Os recomendamos que os quedéis con nosotros. En primer lugar, saludamos a Sebastián Fernández Miralles. Él es secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat, vicepresidencia primera y Consellería de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. Sebastián Fernández, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, placer. Emilio Vicedo Ortiz, presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Muchas gracias. María Trinidad Rodríguez María, gerente de Imotrivium, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y también a Pablo Moreno Gómez, que es el secretario del Colegio de Arquitectos de Alicante. Pablo, gracias. Muchas gracias, María Carmen, acompañarnos. por la invitación. Un placer. Bueno, es un placer sobre todo porque el tema que hoy nos ocupa, como decimos, es un tema importante y lo primero de todo que queremos hacer pues es hablar naturalmente y aprovechar la coyuntura de contar aquí con la máxima autoridad en esta materia a nivel de la Generalitat, como es Sebastián Fernández Miralles. Queríamos preguntarte, Sebastián, hacer un poco el diagnóstico de la situación. ¿Cuál es hoy el principal problema de vivienda en la comunidad y en Alicante más concretamente? Bueno, pues como tú hacías mención en la introducción del programa, efectivamente nos encontramos ante una situación grave desde el punto de vista de las oportunidades de acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía. Cuando este gobierno, que lleva al frente de la Administración autonómica escasos 2 años y medio, accedió en julio de 2023 a la responsabilidad de gobierno después de las elecciones autonómicas. Hicimos, lógicamente, como no podía ser de otro modo, en el ámbito de la vivienda, un diagnóstico de cuál era la situación. Y nos encontramos con una situación en la que había un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda, en la que los precios de acceso a la vivienda se habían incrementado en los 8 años anteriores, de 2015 a 2023, en el acceso a la compra en un 45% y en el alquiler en un 90%. Por lo tanto, ese diagnóstico unido a una cero producción de vivienda pública por parte de la administración anterior. Se dice pronto, pero es verdad. 0 viviendas públicas para poner al servicio de las personas con menos recursos. Y una normativa que había, y ahora probablemente el resto de contertulios podrán hablar al respecto, una normativa que de alguna manera había incrementado la burocracia, las exigencias, las limitaciones y sin duda había provocado que la producción de vivienda de protección pública en el conjunto de la Comunidad Valenciana hubiera sido prácticamente testimonial durante esos 8 años. Y por lo tanto, con ese diagnóstico, lo que nos planteamos de manera inmediata es que teníamos que dar un paso adelante. Había que poner en marcha una estrategia, un plan para revertir ese desequilibrio. Una comunidad que además, según los últimos datos, ha crecido en los últimos años del orden de 100.000 personas en número de habitantes año a año. Esto pues hacía que la situación del incremento de demanda de vivienda fuera incluso mayor. Y por lo tanto pusimos en marcha el Plan Vive con un objetivo fundamental: revertir ese desequilibrio. Es verdad, y esto lo he dicho en alguna entrevista reciente, que lo que nos habría gustado es habernos encontrado con una política de vivienda efectiva realizada durante los años anteriores que hubiera permitido que ese desequilibrio no fuera de tal dimensión. Por lo tanto, nuestro objetivo con ese plan era, por un lado, revertir la situación heredada de 8 años de inactividad en la producción de vivienda pública y tratar de reequilibrar ese desequilibrio claro y manifiesto entre oferta y demanda. Y eso es el Plan Vive.
un plan muy claro y muy dirigido precisamente a producir. Nosotros hemos estimado en 10.000 viviendas de protección pública a lo largo de la legislatura en nuestro territorio. ¿En qué punto se encuentra ese plan Vive ahora mismo? Bueno, permíteme que termine un poco de hacer el diagnóstico, porque lógicamente también había que tomar medidas en el ámbito de la política social de vivienda. Claro. Y esto era clave. En estos 2 años y medio de legislatura, nosotros hemos invertido más de 220 millones en ayudas públicas para el alquiler, para el bono joven, para la adquisición de vivienda por parte de jóvenes en municipios menores de 10.000 habitantes o en riesgo de despoblación, algo que también ha contribuido a luchar contra la despoblación y a permitir que estos municipios pequeños pues, tengan un crecimiento poblacional y desarrolle su actividad social y económica. Hemos implementado también ayudas a los ayuntamientos, más de 150 ayuntamientos beneficiados, para tener recursos que permitan ayudar a familias en riesgo de exclusión o de vulnerabilidad habitacional, es decir, aquellas personas que estaban en una situación de riesgo y que a través de los servicios sociales, con estas ayudas, con este importe que la Administración Autonómica pone al servicio de los ayuntamientos, pueden hacer frente a esa colaboración. En definitiva, una política social de vivienda. Yo quiero resaltar, para terminar de este primer diagnóstico, 2 cosas importantes. El Gobierno valenciano puso la vivienda en el eje central de su política, desde el minuto 0, en el debate de investidura. Además, se atribuyó en una primera etapa la responsabilidad de la política de vivienda a la Consellería con competencias en materia de servicios sociales, la más social del Gobierno. Y en esta segunda etapa está vinculada directamente con un ámbito esencial, porque gran parte de esa demanda de vivienda es de jóvenes. Hoy la Consejería competente en materia de vivienda lo es de vivienda, empleo y juventud. Por lo tanto, creo que estamos en el buen camino. Luego hablaremos, si quieres, de los detalles de cómo va el Plan Vive en el conjunto de la Comunidad Valenciana y muy en concreto en la provincia de Alicante, pero ya digo, esta fue la estrategia marcada por el Gobierno. Había que revertir un desequilibrio porque al final eso impacta directamente sobre el precio de acceso a la vivienda, bien sea en compra o en alquiler. Si no hay oferta, los precios crecen y las oportunidades de las personas se reducen. Esta era la clave. Incrementar las oportunidades de la gente. Esta es, y sin duda, ese es el objetivo que vamos a seguir manteniendo hasta finalizar esta legislatura para cumplir con nuestro compromiso con los ciudadanos. Entiendo que poner a las personas en el centro, efectivamente, de una manera multidisciplinar y viéndolo desde todos los puntos de vista. Es algo que vamos a tratar aquí, pero sin duda, Sebastián, sí que quería aprovechar, bueno, pues antes lanzaba esa pregunta, ¿no? ¿En qué punto se encuentra el desarrollo del Plan Vive y qué balance se puede hacer hasta ahora, si puede ser además también más concreto para la provincia de Alicante? Bueno, pues el Plan Vive se encuentra en un estado de ejecución, de puesta en marcha, de impulso positivo. En el conjunto de la provincia de Alicante estamos hablando de que son más de aproximadamente unas 1.100 viviendas las que ya están en algún proceso de desarrollo. Una gran parte ya en construcción. Aquí en la ciudad de Alicante, como sabéis, en Rabasa se están construyendo en tiempo récord 34 viviendas que recientemente teníamos ocasión de visitar junto con la vicepresidenta primera, y en el municipio de San Juan también se están construyendo ahora 612 viviendas, 525 ya en construcción y el resto empezarán también en breve, pero es que también estamos construyendo viviendas en el Campello, por un lado 55 en el marco del Plan Vive, de colaboración público-privada, y 55 que está desarrollando el sector promotor privado, gracias, y creo que de eso podremos hablar a lo largo de este programa, gracias a la modificación normativa que ha permitido reactivar la producción de vivienda por parte del sector promotor privado en nuestra comunidad. En Elche tenemos también 76 viviendas adjudicadas dentro del Plan Vive, otras 70 viviendas que hemos cofinanciado con el Ayuntamiento en el barrio de San Antón. Conoces perfectamente ese barrio, y allí, pues, con el abandono claro del Gobierno de España, que no estuvo en el momento que tenía que estar para aportar los recursos necesarios para poder construir un edificio
de viviendas necesario para atender a esas personas que hubo que desalojar por el riesgo de derrumbe de los edificios donde vivían, pues la Generalitat Valenciana ha puesto 2,5 millones de euros para la construcción de ese edificio que ya ha empezado, ¿vale? Y que va a permitir que esas personas tengan una vivienda digna y adecuada, y esperemos que el nuevo Plan Estatal de Vivienda permita que el desarrollo de todo el plan de reforma interior del barrio de San Antón de Elche tenga continuidad. Porque, bueno, pues esa es la asignatura pendiente de un gobierno de España que se le llena la boca de hablar de vivienda, pero cuando hay casos concretos y actuaciones concretas donde hay que estar, pues nunca está. Más un barrio emblemático y muy querido en la ciudad de Elche, todo se ha dicho de paso. Yo quisiera hablar ahora de oferta. Me gustaría hablar de un tema importante, sobre todo por saber qué medidas impulsa el Consell para aumentar la vivienda más asequible a esas personas que tienen más dificultades para poder acceder a la vivienda. Bueno, nosotros tenemos podemos enmarcar como tres líneas de actuación. Por un lado está la actuación de construcción de vivienda por parte de la Administración, lo que denominamos técnicamente promoción directa. Para eso, este Gobierno tiene en el ámbito de vivienda una entidad que es la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, la EVA, antiguo IPSA, por decirlo, para que los oyentes, algunos puedan recordar esa entidad, que tiene la competencia precisamente para construir viviendas que van a incorporarse al parque público de vivienda de la Generalitat, lo que se conoce como la vivienda social, y que está destinada, lógicamente, a aquellas personas con menos recursos. Y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo importante en construir vivienda para incorporar a nuestro parque, promoción directa. Por otro lado está la promoción privada de vivienda de VPP, que es una vivienda a precios tasados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy por debajo del precio de mercado de la vivienda, y que está promoviendo o que puede promover el sector privado, y que en estos momentos, como te decía antes, pues gracias a un decreto de vivienda protegida aprobado por este Consell, pues hemos empezado a tener síntomas claros, absolutamente objetivos, en número de solicitudes de calificación provisional de esas viviendas. Hemos podido percibir que esa reactivación es una realidad hoy. Y por otro lado, las actuaciones mediante colaboración público-privada, donde ponemos al servicio de un único fin, que es producir vivienda para las personas, para incrementar las oportunidades, suelo público y la capacidad operativa del sector privado. Ahí quería ir precisamente porque dicen que, bueno, que uno solo a lo mejor va más rápido, pero todos juntos llegamos más lejos, ¿no? ¿Por qué es tan importante esa alianza? ¿Por qué es necesaria la colaboración público-privada para este sector? A ver, nosotros hemos apostado sin complejos por la colaboración público-privada. Así lo manifestamos cuando presentamos el Plan Vive, que tenía tres ejes fundamentales. El primero era hacer una revisión normativa. Bien sabe Emilio y Pablo que cuando nosotros llegamos al Gobierno había una norma que era las normas de calidad y diseño de la edificación, que aprobó el Gobierno anterior una semana antes de abandonar el Gobierno porque perdió las elecciones, y que tenía establecido un periodo de entrada en vigor, una fecha de entrada en vigor en diciembre de 2023. Lo primero que nos trasladó todo el sector fue que si esas normas, que tenían mucho de ideológico y poco de técnico, entraban en vigor, iban a producir una paralización de la producción de vivienda. Iba a hacer mucho más difícil, en un contexto en el que ya los precios de la construcción habían aumentado de manera importante, con esas exigencias que superaban las de un código técnico de la edificación que se aplica en todo el territorio nacional, pues iban a hacer más inviable la producción de vivienda. Y lo que decidimos fue paralizar su entrada en vigor y sentarnos con el sector a analizar esas normas. Ahora mismo esas normas están derogadas, por lo tanto están en vigor las anteriores, las conocidas DC09, que son las que están haciendo viable, con unos niveles de exigencia muy elevados en calidad y diseño en la edificación, ¿vale?,
pero muy adecuados al actual contexto en donde lo que tenemos es que garantizar que se produzcan. Pero probablemente Pablo y Emilio hablarán con más precisión de esto, pero esto lo hicimos. Pero lo más importante era el marco normativo de las viviendas de protección pública en nuestro territorio y aprobamos el decreto 180 en diciembre de 2024, después de un proceso largo, pero estudiado, analizado, consensuado con todos los agentes intervinientes, ¿vale?, para que este decreto cumpliera con su objetivo, que era, bueno, pues revertir esa situación y reactivar la producción de vivienda. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo del Plan Vive fue la colaboración entre administraciones, la colaboración interadministrativa. Suelo público disponible de administraciones públicas autonómicas y locales puestas a disposición de un mismo objetivo, el Plan Vive. Hoy son más de 319 los municipios, son más de 319 los municipios adheridos al plan, es decir, que han manifestado su voluntad de colaborar y de estudiar y analizar los suelos que puedan tener disponibles para ponerlos a disposición del plan, ¿vale? En concreto 79 en la provincia de Alicante. Y el tercer objetivo del Plan Vive era la colaboración público-privada. Esto de la colaboración público-privada no es algo que se ha sacado de la chistera este gobierno. Creemos que es esencial y clave y que es una herramienta muy óptima para conseguir el objetivo, como tú lo has dicho, la suma de todos tenemos que arrimar el hombro. Pero es que Europa, en los fondos Next, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea, el modelo que propone para la producción de vivienda mediante el programa 6 precisamente es el de la colaboración público-privada. Un operador privado sobre un suelo público construye vivienda y la pone a disposición de las personas durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, quiero decir, nosotros hemos articulado ese sistema. Hemos incorporado colaboración público-privada mediante concursos de derecho de superficie y hemos incorporado la colaboración público-privada mediante los concursos de permuta que están permitiendo que se construya vivienda de protección pública y que además la Administración reciba a cambio de ese suelo unas viviendas que incorporará a su parque público. Por lo tanto, estamos consiguiendo el objetivo, como digo, y para nosotros esa colaboración tiene que seguir siendo uno de los pilares esenciales de este trabajo que venimos haciendo todos juntos. Pues vamos a hablar de ese particular. Hay muchos melones que se han abierto con esta conversación y algunos que ya están abiertos en la sociedad y en la actualidad y que tocaremos más tarde. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda, gracias. Nos vamos a hablar ya con Emilio Vicedo Ortiz, presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. Yo quisiera preguntarte, Emilio, concretamente, porque eso es algo de lo que se queja mucho en ocasiones el ciudadano o la ciudadana a pie, ¿no? Eso de la burocracia. ¿Cómo frena la construcción los retrasos en las licencias y en la gestión urbanística? ¿Cómo frena? Pues muchísimo. A veces habría que reflexionar si nos hemos pasado un poco de frenada en un sistema demasiado garantista, ¿no? Es evidente que el marco normativo y legislativo es fundamental para establecer garantías de calidad de vida, de espacios saludables y demás, ¿no? Pero evidentemente nos faltan quizás herramientas mucho más ágiles, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Desde el colegio intentamos ayudar a nuestros colegiados, ¿no? Pero luego nos encontramos con una estructura administrativa en la administración local que realmente no nos ayuda, ¿no? Pone verdaderos problemas, ¿no? Desde el colegio, por ejemplo, lo pongo a modo de ejemplo, incluso hemos, con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, pues ya que era, por ejemplo, una mesa de criterios interpretativos de la propia normativa, porque nos dábamos cuenta, ¿no? Hay un dato muy objetivo, ¿no? Desde la pandemia ocurre una cosa, ¿no? Que prácticamente la presencialidad, algo tan sencillo como era una consulta, ¿no? Con un técnico municipal, eso ha desaparecido, ¿no? A veces los profesionales nos vemos un poco indefensos, ¿no? Porque tenemos que estar interpretando unas normativas que realmente... O sea, que pierdes más tiempo interpretando la normativa que haciendo tu trabajo. La creatividad de nuestro trabajo, por desgracia, que es para lo que realmente creo que estamos bien formados, se ha reducido de una forma que creo que me daría vergüenza reconocerla, ¿no? Y es una gran pena, ¿no? Somos un colectivo bastante profesional, muy imaginativo, muy creativo y realmente nos hemos convertido casi en unos burócratas, ¿no? Pero con una administración que no nos ayuda, que cada vez tenemos la sensación de que cada vez salen más normativas
y no ayuda. Es decir, la normativa está mejorando el resultado final. Está bien que tengamos que tener un marco mínimo normativo, claro, pero para garantizar, ¿no? Tenemos quizás pues, la propia, no voy a llamar imposición, el desarrollo europeo, ¿no? Del Código Técnico, que desde el 2007 ¿no? ha cambiado mucho, ha mejorado muchísimo la calidad de la vivienda, bien de acuerdo, ¿no? Pero habría que ver ahora, hay que ver, por ejemplo, cómo se construye, la calidad de la construcción sigue siendo buena o mala, habría que hacer una reflexión, ¿no? Como digo, si nos hemos pasado a veces de frenada y desde luego yo puedo decirlo, no lo pregunto, no lo hago una pregunta, que creo que falta una agilidad administrativa. Por ejemplo, los procesos, yo creo que luego quizás mi secretario podrá hablarlo, Pablo Moreno, ¿no? El tema de la SECU, que es una figura que viene del gobierno anterior, ¿no? De estas entidades colaborativas urbanísticas que lo que están haciendo es sustituir, por ejemplo, los informes técnicos, ¿no? de los técnicos municipales. Por ejemplo, es una herramienta que va a agilizar. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué surge? Por un fracaso de la administración local. Yo siempre que me preguntan, ¿usted es partidario? Digo, no, es como decir, me gustaría que la sanidad pública fuera mejor, que la administración local fuera mejor, que fuera excelente, ¿no? Pero bueno, han salido esos remetos. El propio, que por cierto, de alabar que, por ejemplo, el nuevo gobierno lo ha cogido y lo ha desarrollado y ya lo está afianzando, ¿no? Porque necesitamos también certidumbre, ¿no? Es decir, ante esta burocracia, compañeros nuestros, nosotros mismos, nuestro ejercicio profesional, no podemos estar esperando años, 2 años una licencia. Por eso, Emilio, yo quisiera, y precisamente poniendo el foco en esto que estás contando ahora mismo, desde vuestro criterio técnico, que es también lo que apuntaba el secretario autonómico, ¿qué cambios normativos crees que son urgentes, creéis desde el colegio que son urgentes para que construir deje de ser un proceso tan incierto, tanto para vosotros como para la ciudadanía? Cambios normativos, bueno, yo creo que todos los procesos que están viniendo de simplificación normativa, yo creo que van a ser bienvenidos, evidentemente, pero precisamente por eso, ¿no? Creo que alguien tiene que hacer una reflexión de esta verborrea normativa que nos inunda, ¿no? Que realmente, si realmente estamos mejorando el resultado final, ¿no? Esa simplificación, esa reunificación, y que realmente falta una directriz clara, de unas normativas claras que se prioricen, ¿no? Y que van encaminadas a lo que en definitiva creo que tenemos que hacer, es buscar la calidad del producto final del sector de la edificación, ¿no? Y muy importante además desde la administración, en este caso local, saber qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Eso es fundamental, ¿no? Bueno. Pero yo creo que es un debate muy bonito en estos momentos, ¿no? Que se ha abierto, ¿no? Es decir, qué espacio queremos para nuestros mayores, nuestros hijos, para nosotros mismos, ¿no? Tenemos que irnos fuera a una vivienda, dónde queremos vivir, cerca de nuestro trabajo, cómo es el espacio. Nos encontramos que prácticamente la sociedad cada vez tiene más tiempo libre, ¿no? Y yo creo que eso, el espacio, la calidad del espacio urbano es fundamental. Y sobre todo porque vivimos en un lugar privilegiado, estamos en el mejor lugar del mundo, sí, y tenemos que sacarle partido. Mejor no lo sé, uno de los mejores. Bueno, no sé qué nos vas a decir a nosotros. Emilio, muchísimas gracias, enseguida volvemos también contigo. María Rodríguez Villagordo, gerente de Imotrivium. Queríamos preguntarte, en cuanto, y sobre todo desde tu perspectiva profesional, ¿no? El mercado. ¿Hay actualmente en Alicante más demanda que oferta disponible, como hemos venido comentando? Sí, pues realmente el problema con el que nos encontramos es que falta mucha oferta, tanto de vivienda pública como de renta libre, como obra nueva, segunda mano. Nos encontramos que la demanda no puede absorber el producto que existe. Es decir, existe muy poquito producto para la altísima demanda que hay. ¿Qué hace esto? Pues la ley de la oferta y la demanda, que el producto que hay esté alto de precio y esté por encima de su precio de mercado. ¿Y eso en qué medida os afecta a los empresarios, a las empresarias que os movís en este ámbito de la construcción? Pues nos dificulta mucho, sobre todo que salgan las operaciones. El mayor problema que nos encontramos ahora mismo en la sociedad es el acceso a la vivienda de la gente joven. Cada vez la gente tarda más en encontrar una vivienda por el tema precio. Nos encontramos con un problema que es la financiación bancaria. Vivimos en un momento actual que la gente tiene capacidad de pago pero no capacidad de ahorro. Si necesitas financiación bancaria te van a pedir mínimo un 20%, que dispongas de ese 20% de ahorros, más un 15% para los gastos adicionales, si es primera transmisión o ITP si es una segunda vivienda, para los gastos de compraventa, notaría, escritura y demás. La mayoría de jóvenes no tienen estos ahorros y no pueden acceder a esta primera vivienda, tardan más tiempo en abandonar la casa de los padres. Precisamente eso es lo que te quería preguntar, el tema de la financiación, porque me imagino que se caerán muchas operaciones por falta de ahorros o por falta
en este caso, de denegación de hipotecas por parte de las entidades bancarias, ¿no? ¿Cuántas más o menos se pueden ir cayendo? Pues no te lo podría calcular porque los clientes cuando vienen a comprar una vivienda ya vienen con la hipoteca preconcedida. Vivimos en la era de la información que todos los clientes antes de venir a comprar la vivienda ya saben qué te van a conceder, hasta cuántos años y vienen ya con una hipoteca preconcedida. Perdón. También aquí debemos de, como hemos hablado, vivimos en Alicante, una de las mejores ciudades del mundo y tenemos un volumen... lo que diga Emilio, sí. no da igual. Tenemos un volumen importante de cliente internacional. El cliente internacional equivale a un 25% más o menos de las transacciones inmobiliarias que se realizan aquí en la ciudad de Alicante. Este cliente habitualmente no necesita financiación externa, viene o con ahorros de su actividad o bien ha vendido su vivienda en el país de origen y esto realmente a muchas inmobiliarias nos está haciendo salir adelante porque aquí no nos encontramos con el freno de la financiación hipotecaria. De hecho, cada vez hay más inmobiliarias especializadas en mercados internacionales y luego nos encontramos, como comentaba anteriormente, con el cliente nacional que ahí sí que tiene problemas de financiación, a no ser que sea un perfil medio que haya vendido su vivienda habitual y quiera cambiar a otra vivienda. María, gracias por darnos toda esta información. Vamos a poder adentrarnos más de lleno en todo esto y en otros temas que tienen que ver con lo que hoy nos ocupa. Pero vamos a saludar ya por último a Pablo Moreno Gómez, no por ser el último, el menos importante para nosotros, Pablo, secretario del Colegio de Arquitectos de Alicante. Vamos a hablar, que eso ya ha salido un poquito por aquí, de planificación. ¿Qué falta en el diseño urbano para que sea tan difícil acceder a una vivienda digna? Bueno, yo empezaría diciendo que falta o ha faltado, porque como muy bien decía Sebastián, han sido muchos años de falta de voluntad política. Empezaría por ahí. Ahora, concretando, pues yo hablaría de tres factores. Uno sería la falta de suelo, los altos costes de materiales y mano de obra y los plazos interminables. Si tú sumas esos tres factores que coinciden, podremos llegar a la conclusión que así difícilmente podemos relanzar una industria de la construcción, una industria residencial, que pueda producir la demanda tan alta que tenemos ahora mismo, como se ha dicho antes. ¿Qué se podría hacer? Sí, Me pregunto a mí mismo. Nosotros también te lo preguntamos, ¿tú qué sabes? ¿Qué se podría hacer? Pues afrontar con valentía esos tres frentes, esos tres grandes problemas. La falta de suelo, acabamos de ver que a nivel público ya se ha dado ese paso de poner, que ya hacía falta, Sebastián. ¿Cuántas veces lo hemos denunciado, verdad, Emilio? Que con todo el suelo público que hay, que normalmente, por si los televidentes no lo conocen, de cada intervención urbanística se cede el 10%, que es muchísimo suelo a las administraciones, pues veíamos que estaba ahí improductivo, estéril. En barbecho, básicamente. Como bueno, pues afortunadamente alguien ha llegado y ha dicho, lo ponemos a disposición. Entonces, ese tipo de intervenciones valientes en suelo. A nivel privado ya, pues iríamos al urbanismo, en el que también hace falta una gran reconversión. El urbanismo yo creo que se ha quedado bastante caducado. Y hay que agilizar mucho la aprobación de planes, la liberación de suelo, siempre de una forma sostenible y sin que esto sea el boom que todos conocimos y cuyas consecuencias también hemos conocido después. Respecto al coste de los materiales y mano de obra, pues no sé hasta qué punto los arquitectos ahí podríamos manifestarnos, excepto que nuestro trabajo y nuestras soluciones constructivas sí que pueden abaratar, pero lógicamente eso depende de otros sectores, que esos precios, que haya más oferta y lógicamente, los promotores lo sabrán bien, podamos conseguir que ese porcentaje del coste de una vivienda se reduzca. Y lo de los plazos interminables, ¿por qué lo he metido en este parámetro, en esta terna de factores que influyen en el precio de una vivienda? Porque es tiempo y es dinero. Claro. No es lo mismo para un promotor vender en 1 año que vender en 2, que vender en 7 meses. Precisamente por eso quería preguntarte, y también lo ha puntualizado de algún modo Emilio, ¿qué cambios podrían permitir? Vamos a hablar de agilidad. ¿Qué cambios podrían permitir acelerar esos trámites? Eso sí, sin perder garantías técnicas, que eso es fundamental, cumplirlas. Pues hombre, Emilio lo ha adelantado un poco.
Y por lo que respecta la pequeña contribución, el granito de arena que podemos hacer los colegios profesionales y en concreto el nuestro, es aprovechar la facilidad que ha dado la Administración en esa colaboración público-privada, no solo en la construcción de viviendas, sino en la gestión de acelerar estos trámites y simplificarlos, como es la ECUB. Las ECUB son entidades urbanísticas colaboradoras de la Comunidad Valenciana, que sustituyen con unos certificados y unos informes que hacen todo el proceso que hace la unidad técnica, los certificados técnicos que se hacen en el ayuntamiento en todo el proceso de concesión de licencia. Con lo cual pasa directamente a informe jurídico y a pleno. Estamos hablando de una reducción de tiempos importantísima. Por ejemplo, aquí en Alicante, Emilio, corrígeme, pero si estamos en 1 año y medio de plazo de medio concesión, siendo optimistas, pues si el proyecto pasa o la licencia pasa vía ECU, pues podemos reducirlo a 2/3 quizá. Pues, con lo cual es más. He sido conservador. Fijaros lo que os hablaba, los que comentaba antes de reducir los plazos interminables. Yo creo que los promotores, tanto públicos como privados, entienden perfectamente lo que puede ser esa reducción. Yo quería introducir además una cuestión que bien sabe Emilio y Pablo, que hemos coordinado con los colegios profesionales y con el Colegio de Arquitectos de Alicante muy especialmente. Y es que nosotros, para cumplir con ese objetivo de simplificar y de reducir plazos, también hemos incorporado las ECUBs al proceso de calificación de vivienda protegida. Para que nos entiendan los televidentes, la Administración interviene en una vivienda protegida en 2 fases, en 2 momentos, para verificar, para controlar. Uno de ellos, el primero, es el de la calificación provisional al inicio de las obras, antes de que inicien las obras, y definitiva una vez finalizada la construcción del edificio de viviendas. Ese control previo es un control del proyecto básico con el que la promotora constructora va a llevar a la Administración para su licencia y que va a ser el que, con un proyecto de ejecución material, después se desarrolle. Se debe cumplir con una serie de requisitos técnicos de los que hemos hablado y que la Administración autonómica, con competencias en materia de vivienda, cuando se trata de vivienda de protección pública, controla, revisa. Y nosotros hemos introducido en ese proceso las ECUBs, es decir, ahora ya una entidad promotora podrá presentar a la Administración autonómica su proyecto de vivienda protegida con un certificado de una entidad colaboradora. De modo y manera que los técnicos del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Castellón o Valencia únicamente lo que harán será confirmar que el informe de ese técnico cualificado que hace la ECUB cumple todos y cada uno de los requisitos, porque está firmado y visado por él, con lo cual hay una responsabilidad, ¿vale? Y automáticamente se pasa a calificación, con lo cual las calificaciones no tardan tanto como las licencias en algunos municipios, no en todos, pero en cualquier caso reducimos y simplificamos el proceso. Con lo cual, yo creo que estamos también en el ámbito de la vivienda protegida cumpliendo, ¿verdad? Agradecemos muchísimo esa ampliación de información, que por cierto es algo que también vamos a tocar en esta. Y esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, Mari Carmen. Esto no existía en la anterior normativa, ni tampoco en la anterior. Es decir, esto es algo nuevo que hemos incorporado precisamente en ese compromiso por la simplificación administrativa que este Gobierno, con su presidente Juan Fran Pérez Llorca a la cabeza, ha impulsado y está impulsando, y ahora mismo está en proceso una nueva ley de simplificación para incrementar aún más la reducción de la carga burocrática y administrativa innecesaria en muchos procesos vinculados a la Administración autonómica. Pues yo creo que no solo los profesionales, sino la ciudadanía en general lo va a agradecer enormemente. A mí me gustaría que nos vayáis, porque a la vuelta vamos a abrir precisamente ese debate. ¿Falta solo en Alicante o falta agilidad para liberarlo? Ya hemos visto que se están poniendo los mimbres para que eso no sea así. Y además hablamos, claro, sobre la transparencia en las adjudicaciones de vivienda protegida, un tema que está de candente actualidad. Naturalmente lo vamos a tratar a continuación. Volvemos enseguida, no os vayáis.
legado, innovación, valores familiares, continuidad, compromiso, crecimiento. La empresa familiar Valor de presente y futuro. Todos juntos somos una gran familia. Somos AEFA. Alicante es una provincia con alma emprendedora. Desde la costa hasta el interior, nuestra tierra late con el esfuerzo de miles de empresas que crean empleo, generan riqueza y apuestan por el futuro. Somos la voz de quienes impulsan el desarrollo económico desde todos los rincones de la provincia. Unidos, llegamos más lejos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda, ha hecho una clara exposición de lo que es ese Plan Vive. Queremos hablar precisamente de esta cuestión y más concretamente el modelo de colaboración público-privada como una vía realista. Entendemos que es así, que es una vía realista y que es posible, ¿no? Sebastián. Sí, lo hemos comentado antes, ¿verdad? Es decir, al final conseguimos bueno, pues ampliar el ámbito. El objetivo del Plan Vive, y su denominación lo dice claramente, es un plan de impulso a la construcción de vivienda de protección pública. Por lo tanto, el objetivo del plan, con todas las medidas que incorpora y que os he explicado anteriormente, pues lo que pretende es, bueno, que se produzca vivienda de protección pública. Es decir, puede ser de promoción directa por parte de la Administración, los recursos de las administraciones públicas son los que son, y en esta comunidad con más gravedad, donde tenemos una infrafinanciación por parte del Gobierno de España clara y manifiesta, que no son capaces de resolver, y por lo tanto eso también afecta a la prestación de servicios públicos y también a los recursos que la Administración pueda destinar o podría destinar, si las cosas se hicieran correctamente, si esa financiación fuera justa, a la producción de vivienda propia, es decir, construcción propia. Sin duda es clave esa colaboración, porque, como digo, permite que, bueno, con determinadas actuaciones normativas el sector se reactive. Como digo, hoy ya tenemos presentadas en los diferentes servicios territoriales de vivienda de la comunidad un número muy importante de nuevas solicitudes de calificación para nuevas viviendas que se van a construir de protección pública, con todos los requisitos y parámetros que establece la norma, por supuesto, y las que estamos impulsando a través de esa colaboración público-privada en el marco del Plan Vive, ¿verdad? Que ya hemos dado un dato y que en el conjunto de la comunidad tiene más de 4.500 viviendas ya en algún proceso, bien en licitación, bien ya adjudicadas y por lo tanto a punto de empezar, o ya en construcción, como hemos dicho, y donde Alicante, tengo que decir, a día de hoy lidera un poco el número de viviendas que se están impulsando en el conjunto de la comunidad, pero nuestro objetivo todavía no ha finalizado, tenemos un objetivo de legislatura y estamos trabajando en disponer técnicamente de suelos y de los procedimientos adecuados para seguir desarrollando en otros muchos municipios de la comunidad que ya han manifestado su voluntad y que han puesto suelo a disposición de la Administración autonómica para el desarrollo de esas viviendas. Hablando precisamente de eso, y es una pregunta que os lanzo a los cuatro, ¿estamos aprovechando ese suelo disponible o es la falta de suelo el verdadero culpable del encarecimiento de la vivienda? Yo quería hacer dos reflexiones. Eso sí, os pido intervenciones breves. Muy breves. Dos, pero creo que son importantes. Estamos poniendo siempre también el foco, el problema de la solución de la vivienda en la obra nueva. Y no se nos olvida de que hay una directriz europea que no está hablando de las ciudades compactas, que habla con la rehabilitación. Se me ha olvidado mencionar antes. Next Generation, cuánta burocracia ha obstaculizado que realmente no se rehabilitara más. Y esto es una cosa muy importante. Hay que trabajar en la ciudad. Crecer es muy caro y muy largo. El melón de abrir el planeamiento, 2 plazos del planeamiento urbanístico, nadie lo hace, pero no tiene sentido que estemos hablando de plazos de 10, 15 años para una revisión de un plan general.
Planificar suelo es muy complejo, con lo cual la ciudad construida tiene que ser una solución. Y luego quería decir otra cosa, que lo dije en la presentación del foro que hicimos de vivienda Sostre. Como bien ha dicho, lo dije, hay que ser, ante problemas como el momento en el que estamos, hay que ser muy valientes, con una voluntad política muy grande. Y alguien me decía, y con mucha madurez, el Estado es uno de los mayores propietarios del suelo. ¿Qué hace nuestro ente gestor ferroviario, como una DIF, con bolsas de suelo, a veces especulando en nuestras ciudades? Ministerio de Defensa, voy a abrir otro melón, porque no las ciudades portuarias, no estoy diciendo una barbaridad. La ley de espacios portuarios prohíbe el uso residencial, salvo si lo autoriza el Consejo de Estado. Señores, hemos visitado recientemente Copenhague, hay muchos ejemplos la cuenca del Rin, Europa, esto es normal. Sí. Es decir, generar suelo es inviable a corto plazo, pero a veces las soluciones las tenemos ahí delante. Señores, es que hay que ser valientes, hay que tener políticas de corto, medio y largo plazo. Y hago una falta de una cosa que creo muy importante, que no quiero que se me olvide. Creo que es necesario un gran pacto de Estado. Es decir, creo que Sebastián ha descrito, intento terminar, estas políticas de decisiones de uso de todo. Yo creo que está jugando con todas las soluciones que hay. Pero señores, que la Administración tiene muchas más herramientas. No hemos hablado de la fiscalidad, ¿verdad, Sebastián? Bueno, claro, es que hay tantas cosas, ¿no? Aquí he apuntado varias cosas. Claro, quiero decirte... Cuando antes del programa he soltado mucho, me has dicho que sea breve. Pero lo decía, pero es que en realidad necesitamos mucho tiempo para hablar. Pero hay soluciones. Eso es lo más importante. Hay soluciones. Sí, hemos hecho alguna vez el cálculo y del coste de una vivienda ronda el 40% de impuestos, no el IVA. 40% desde el solar. Sí, aquí eso es importante que se sepa. Está clarísimo que el suelo es escaso a día de hoy, escaso el público, y nosotros lo que hemos hecho ha sido, oiga, el suelo que tengamos, que sea viable, lógicamente, vamos a ponerlo para construir vivienda de protección pública, ya digo, vivienda a precio tasado, y para la que pueden acceder personas con unos límites de ingresos, no cualquier persona, sino personas para precisamente que quienes tengan más capacidad económica accedan al mercado libre. ¿Vale? Y esto es la definición de una vivienda de protección pública. Esa es la definición más clara. ¿Vale? Este gobierno ha tomado decisiones en esa materia. De hecho, en la zona Dana, esta tragedia ocurrida en nuestra comunidad, esta administración ya está desarrollando viviendas de protección pública industrializadas, también algo muy importante, la innovación y la regeneración del sector, la industrialización, en 2 municipios ya prácticamente finalizado el proceso de adjudicación, Albal y Torrent, y en Utiel también está ya licitado, y ahora estamos trabajando ya en otros suelos. Estas viviendas se hacen gracias precisamente a un instrumento urbanístico creado por esta administración específico para los municipios Dana, que permite que sobre un suelo, sea cual sea su calificación, con una autorización de la administración autonómica se pueda desarrollar vivienda. Ahora, la nueva ley del suelo, que está impulsando el Consell, precisamente ya introduce instrumentos urbanísticos consciente de la necesidad de vivienda, de incrementar el parque residencial, y por lo tanto va a permitir agilizar con instrumentos similares a los que me refería en los municipios Dana, ahora a todo el ámbito del territorio de la comunidad, con los PHL, que ahora ha estudiado Emilio, pues desarrollar vivienda con una autorización muy sencilla y rápida, lógicamente impulsada por las administraciones locales, que son las que determinan el planeamiento urbanístico, etcétera, y con un compromiso de que, si se trata de suelos dotacionales, la dotación para la que está previsto ese suelo en 3 años se vuelva en un desarrollo del planeamiento, se ponga a disposición para cubrir con esa dotación, pero que va a permitir tener un incremento de oferta residencial de manera inmediata y urgente, ¿vale? Para atender ante una necesidad. Por lo tanto, estamos adoptando medidas para generar suelo. Pero, como bien decíais, otro de los grandes problemas del acceso a la vivienda es el precio. Y a mí me decían el otro día, bueno, ¿y qué medidas adoptaría usted para reducir el precio? Hemos dicho, y lo ha dicho aquí la representación cualificada para poder hablar de lo que supone el coste de la construcción, que son los arquitectos. Ellos son los responsables de diseñar y de crear
las viviendas y ellos saben lo que cuesta construirlas. Y los costes del acero, del hormigón, no los controla la administración autonómica ni los arquitectos, están ahí en el mercado y por lo tanto eso está produciendo un incremento de los costes de la producción. Pero la fiscalidad, hay una medida, y termino con esto, Mari Carmen, permíteme, clara y directa, que va al bolsillo del ciudadano, que es reducir el IVA. Sí. Reducir o eliminar el IVA de la vivienda de protección pública, que es responsabilidad del Gobierno de España, pero no quiere hablar de eso a día de hoy, porque sus socios de gobierno probablemente no se lo permiten, sería la mejor forma de reducir el coste de la vivienda y, por lo tanto, garantizar que muchos jóvenes, como bien decías, puedan acceder a una vivienda a un precio asequible. Quisiera que sí, pero no solamente el IVA de la vivienda pública, sino también de la vivienda privada. Como bien hablaba Sebastián, hay algo de suelo público, pero hay una escasez enorme de suelo privado. En las grandes ciudades no existe y el que existe está a unos precios desorbitados. Al pequeño promotor no le salen los números, como bien comentabas, un 40% de fiscalidad y una repercusión debido al coste enorme de los materiales que los números no salen, son inviables. Todo eso, añadimos los impuestos de IVA, compraventa y demás, realmente al pequeño promotor no le compensa construir. Tiene que ser a estas repercusiones tan altas. Y también es un sector importante en nuestra comunidad y en nuestra provincia, es un motor económico fundamental y además es que es lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Es algo de carácter multidisciplinar o podríamos decir transversal. Hay un tema que evidentemente está sobre la mesa y es verdad que estos temas que estamos tratando son de esos y necesitaríamos una semana entera para poder abordarlo todo y más, pero sí que es verdad que nos gustaría pues hablar de un tema que está de candente actualidad y queremos poner el foco sobre él desde una perspectiva técnica y sobre todo desde una reacción desde la administración autonómica. Estamos hablando de ese escándalo y la transparencia en la concesión de las viviendas de protección oficial y que se ha producido hace unos días en Alicante. Antes de ello queremos escuchar las palabras del presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, para que pues podamos saber qué opina la máxima autoridad de nuestra Generalitat, de nuestra comunidad. Dos preguntas. Mira, lo primero, no te puedo describir el grado de cabreo e indignación que tengo yo con el tema de las viviendas. Un tema tan sensible, que ha estado tanto tiempo abandonado en esta comunidad, que nos hemos puesto las pilas haciendo viviendas de protección oficial y que vea que algunos jetas han utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no las podían adjudicar, me indigna totalmente. Bueno, es fundamental poner el foco en esto. Era obvio, acabamos de escuchar las palabras del presidente de la Generalitat. Las medidas inmediatas para recuperar la confianza del sistema, ¿cuáles creéis que deben ser? En este caso, pues por alusiones, ¿no?, a la administración. Sebastián. Bueno, yo corroboro, lógicamente, como puede ser de otra forma, esa indignación que tiene el molt honorable presidente, ¿no?, sobre esta cuestión. Pero yo quiero lanzar un mensaje de confianza a los ciudadanos. Porque ahora mismo la gente está... Es muy importante. Porque la indignación también es en la ciudadanía, claro, la falta de transparencia. Efectivamente. Yo, primero, creo que es importante hacer una diferenciación entre lo que es vivienda pública, ¿vale?, y lo que es vivienda de protección pública. Muy importante. Vivienda pública es lo que hemos dicho, que es el parque público de la vivienda, que también los hay municipales, en el caso de Alicante, que pertenece al patronato municipal, que son viviendas que se ponen a disposición de las personas con menos recursos y que para eso además hay ordenanzas municipales en el caso de Alicante o una norma específica que regula cómo se acceden a esas viviendas y están en función de las capacidades que tienen algunos usuarios. Yo, por dar un ejemplo, ¿verdad?, que siempre lo doy para que la gente lo entienda. Nosotros tenemos en nuestro parque público de vivienda de la Generalitat 15.000 viviendas en todo el territorio, personas que pagan 17 euros al mes, porque se ajusta el precio del alquiler a su capacidad económica. Si se le da una solución habitacional. Son personas en una situación de vulnerabilidad y se atiende. Ojalá tuviéramos un gran parque o más parque y no tuviéramos, como heredamos, más de 1.800 viviendas ocupadas, es decir, ocupadas sin título, que estamos tratando de recuperar para poner a disposición de esas personas que están prudentemente esperando la lista de espera de demandantes de vivienda. Y hay que diferenciar, es importante, vivienda protegida y vivienda pública. Estas viviendas
del caso del que hablamos son viviendas protegidas, privadas, promovidas por, en este caso, una cooperativa de viviendas. Pero el mensaje que yo quiero lanzar a la ciudadanía fundamentalmente es confianza en el sistema. Como os decía antes, la Administración interviene en 2 fases de control de las viviendas de protección pública, de promoción privada que se desarrollan en nuestro territorio. La primera de la calificación, comprobar que el proyecto cumple, y la otra el visado. El visado de los contratos que se formalizan, que lo que comprueba básicamente es que la persona que va a acceder a esa vivienda, que va a comprar esa vivienda, cumple los requisitos económicos y los requisitos de no ser titular de ninguna vivienda en todo el territorio español. Eso se comprueba gracias a una norma que hemos incrementado o reforzado, porque la solicitud de visado es telemática, es decir, no pasa por ninguna mesa ni se entrega en papel, se entrega telemáticamente. Hay una trazabilidad en el sistema, porque además después se consulta automáticamente con la agencia tributaria y con el registro de la propiedad para comprobar que efectivamente cumple los requisitos, y posteriormente se emite ese visado que dice que esa persona puede adquirir esa vivienda. Y después los notarios y registradores no pueden ni inscribir ni firmar una escritura si el visado de la Administración va acompañándose en esa firma de esa compraventa. Por lo tanto, estamos ante un sistema garantista pleno. Cosa distinta es que alguien que trabaja en ese proceso de visado haya cometido presuntamente una ilegalidad y por lo tanto desvirtúe la fortaleza y la robustez de un sistema, ¿de acuerdo?, que funciona en la Administración y que está perfectamente arreglado en la legislación actual. No obstante, la consellera, la vicepresidenta primera, ya anunció aquí en Alicante recientemente que nuestro compromiso es tolerancia cero ante cualquier situación que se produzca en este proceso. Hemos iniciado una revisión de todo el proceso de visado de esta promoción. Además, al funcionario en cuestión que presuntamente actuó indebidamente se le ha abierto un expediente sancionador, un expediente disciplinario, y hemos puesto además estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para que, si lo considera conveniente, porque estas conductas pueden ser constitutivas de delito, pues que actúe en consecuencia, ¿de acuerdo? Pero confianza a los ciudadanos, de verdad. Quiero tener también la opinión, naturalmente, de Emilio, de Pablo, de María sobre este particular. Sí, yo considero que el ciudadano se merece una transparencia total. Está claro que todo se hace digitalmente, pero ha habido, no sé si es la administración local, la administración autonómica, dónde ha estado el problema, dónde ha estado el fallo, no solamente en una persona, en un funcionario que ha dado un check o ha dado un ok a esta documentación, porque son varios casos los que están implicados, es decir, no ha sido un error. Hablamos de un 10% de estas 140 viviendas de esta promoción de Alicante. No sé si Sebastián me puede aclarar algo más. Yo, en lo que a la responsabilidad desde el punto de vista del control de la Administración compete a la Administración autonómica, os puedo decir que el sistema es un sistema fuerte, garantista, donde los controles se aplican y donde, vuelvo a repetir, no se puede considerar que el sistema no funciona, ¿vale?, cuando lo que ha habido es una actuación concreta y puntual, ¿de acuerdo?, que bueno, pues ha generado toda esta situación y que ahora nosotros desde el punto de vista administrativo estamos revisando y que en su momento, pues en otros ámbitos se revisará. Pero a mí de todas formas, Sebastián, un momentito solamente, tampoco queremos entrar en este programa en una cuestión de responsabilidades, porque por eso ya también tenemos otro tipo de programas que lo abordan, pero sí por lo menos dar la garantía a los ciudadanos de que, bueno, de que esto probablemente sea algo de carácter individual y que no tiene que ver que no es un fallo estructural, vaya. No sé si queréis añadir algo sobre el particular, porque nos queda muy poquito tiempo y tenemos más tema por delante. No, hombre, nosotros valoraciones al respecto yo creo que tampoco nos corresponde hacer. Este es un tema que también está en investigación y yo creo que lo que hay que hacer realmente es rapidez en la actuación, ver cuál ha sido el origen y sacar conclusiones. Y si de esas conclusiones se extraen que hay que extremar la vigilancia para garantizar la transparencia, pues yo creo que es así, bienvenido sea. Y esto sí, y con la misma rapidez que creo que se está actuando. Pues vamos a volver, si os parece, al tema de la tramitación y suelo, que es lo que a vosotros os preocupa
poco como profesionales también a María, las medidas para simplificar esos trámites burocráticos y abaratar los precios, que es lo que se está demandando, lo que estamos viendo en esta mesa. Yo quisiera haceros una pregunta general: ¿cómo afecta la complejidad de los procesos urbanísticos al precio final que paga el ciudadano? Y creo que María me puede responder perfectamente a esto. Sí, pues es lo que comentamos anteriormente. Lógicamente, la vivienda tiene unos costes muy elevados de repercusión, el precio del suelo, la repercusión, los materiales, las calidades, y luego además el tema de la fiscalidad. Hablaba mis compañeros de un 40%, luego además el cliente que la compra, estamos hablando que la vivienda está subiendo anualmente en torno a un 14%. Bien es cierto que para la previsión para este año y futuros años es que la subida no sea tan alcista, es decir, sea una subida un poco más mantenida, entre un 7 y un 8%. Pero realmente al ciudadano de calle, al ciudadano de pie, la gente joven que quiere acceder a una primera vivienda, tiene muchas dificultades para acceder a estos precios medios de mercado. Tanto, bueno, cuando es pública, pues como es un precio ya tasado, como bien comentaba Sebastián, es más fácil el acceso, pero a la obra nueva o a la segunda mano, con esta escasez de oferta, está muy complicada. En ese sentido, y al hilo de lo que estás comentando tú ahora, aunque podéis ampliar naturalmente lo que comenta María, también Sebastián, ¿qué papel deben jugar los ayuntamientos para desbloquear el suelo finalista, sobre todo teniendo en cuenta que un ayuntamiento es esa administración más cercana al ciudadano y el que tiene que posibilitar que tenga una vida digna? Bueno, los ayuntamientos tienen aquellos que tengan patronatos, pueden promover inicialmente, pueden colaborar con la administración autonómica, como está haciendo, cediendo el suelo, ¿no? Evidentemente luego hablamos que, vamos a ver, la capacidad de gestión de nuestras administraciones, yo creo que es limitada, ¿no? No todos los ayuntamientos, no todos los patronatos tienen esa capacidad de promover y demás, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea estos convenios, si la tiene instrumentos como lo tiene el EVA y demás, pues hay que aprovecharlos al máximo, ¿no? Tienes también el instrumento, como he dicho, todo el mundo tiene instrumentos, también tiene la licencia de obra. Recordaba antes, Sebastián, cuando la vivienda de protección especial tenía un IVA reducido un 4%, algunos, a lo mejor tenemos algunos años, eso no le queda tan lejano. Es decir, las medidas fiscales, las propias ordenanzas, hay muchas formas de reducir el ICIO, es decir, vivienda de protección, pues hacerlo, es decir, voluntad política, vuelvo a repetir, hay instrumentos, no va a solucionar, no nos engañemos, ¿sabes? Es decir, los incrementos que está viendo el precio de la vivienda no son de la mano de obra, que podemos luego a ver cómo ha contribuido. Desde luego, no estamos aquí por una única razón, pero evidentemente la verdadera razón es porque no hay un público que de alguna forma esté compensando y contrarrestando esa subida ante la gran demanda. Ojo, gran demanda que en determinado arco, ¿dónde está tensionada la zona? En el arco mediterráneo, porque en el interior, por ejemplo, de nuestra provincia no existe ese incremento, ¿no? Es decir, habría que, bueno, precisamente porque sí que estamos en una de las mejores ciudades del mundo, recibimos 20 millones de pasajeros, no es una casualidad, y estamos en una zona muy demandada, ¿no? Que tenemos, nada, nos quedan 4 minutos para terminar, sí que me gustaría... Yo quería, Pablo, simplemente abundando en lo que acaba de decir Emilio, que a lo mejor, quizá por nostalgia o por ser prácticos, deberíamos recuperar en lo posible esa época de ese 4%, cuando lo que más se construía en España eran viviendas de VPO. Algo se haría bien en esa época que hemos olvidado y que habría que volver a recuperar, porque en ese momento yo creo que España estaba bien nutrida de... Los ciudadanos tenían su vivienda. Tenemos por tradición en este programa, Pablo, para finalizar, que cada uno de nuestros invitados nos dé un titular. Yo creo que acabas de dar uno muy importante, pero no obstante sí que me gustaría que en 10 segundos nos digas cuál sería tu titular de lo que hemos estado comentando hoy. Pues yo diría vivienda para todos ya. Es muy obvio, pero creo que con eso se reduce. Ya. Corto pero sincero. Ya está. No es una necesidad, no es ni siquiera una opinión trasladarlo. Pablo Moreno Gómez, secretario del Colegio de Arquitectos, muchísimas gracias por tu aportación, por tu trabajo y por tu dedicación. En este caso, María Rodríguez, gerente de Imotrivium, el tiempo para tu titular. Sí, pues mi titular sería agilizar los trámites con las administraciones, agilizar toda la burocracia para que sea más fácil para todos el acceso a la vivienda. Muchísimas gracias por tu aportación. Y a Emilio Vicedo Ortiz, presidente del Colegio de Arquitectos, también su titular. Bueno, pues que es el momento de soluciones valientes, imaginativas, y el colectivo de los arquitectos, yo creo que podemos contribuir mucho a ello. Sí, porque sois valientes y creativos, ambas cosas. Gracias por haber estado con nosotros también. Y a Sebastián Fernández Miralles, secretario autonómico de Vivienda, su titular. Tu titular. Bueno, tenemos que seguir avanzando con confianza y con esperanza para
conseguir los objetivos del Plan Vive. Es un plan serio, riguroso, del Gobierno valenciano, comprometido con un único fin: incrementar la oferta de vivienda para que muchas más personas, y especialmente esos jóvenes a los que todos nos hemos referido, tengan posibilidades de acceder a una vivienda digna y adecuada como garantiza nuestra Constitución. Muchísimas gracias, Sebastián Fernández Miralles, secretario autonómico de Empleo de nuestra Generalitat, porque en el día de hoy hemos querido tratar que una vivienda no es solo un ladrillo, es una normativa, es el cimiento de los proyectos de vida, de esos proyectos de vida de los jóvenes, de las personas que tienen, pues somos vulnerables, de todos los ciudadanos y ciudadanas en general. Hoy queda claro que la voluntad política y el rigor técnico son la única llave para un futuro más justo. Gracias a los cuatro por vuestro tiempo, por vuestra gran profesionalidad, por vuestra dedicación y desde luego por vuestro gran trabajo. Enhorabuena a los cuatro. Nos vemos a la próxima. A ustedes, a vosotros, desearos que seáis muy felices. Nos vemos la próxima semana aquí en Liderazgo Económico, en 12TV.